¿Qué va a hacer el peronismo con esto? Porque este país es inviable con este nivel de deuda. Yo estoy convencido de que Milei, si sigue este rumbo, que va a empeorar, y ahora les voy a mostrar los datos, le va a ser muy difícil la reelección. Muy difícil. Por el país que está dejando Milei. Que estuvo el fin de semana en el exclusivo Jockey Club, el viernes en el Jockey Club, y dejó esta frase. Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Bueno, hay un sector de las élites que están gobernando, que lo tienen al presidente simplemente como una suerte de escribano, al cual le mandan lo que quieren que haga, el presidente le da el viso de legalidad y están muy contentas. Otro sector de las élites que están quedando afuera del negocio, pero que ideológicamente no quieren que haya una alternativa a este gobierno. Y sobre todo unas élites que no dicen nada, y ahora me meto con el informe, el último informe del Centro Cifra de la CTA, que es muy preocupante, muy preocupante. Este es el centro de estudios que en su momento fundó Eduardo Basualdo, que ahora dirige Pablo Manzanelli, y que hace un seguimiento de los números del país, que yo les recomiendo que lo sigan, que lean los informes completos. Yo les voy a mostrar algunos pantallazos del último informe de coyuntura. Vamos a la primera síntesis que publicaron, ¿sí? Donde hablan del sabotaje al FMI, que dice que solo pudo frenar la corrida que se había desatado en marzo de este año, pero no pudo generar las condiciones para impulsar una nueva burbuja financiera que posponga la resolución de la insolvencia externa a la que está sometida la economía argentina. Y ponen en esta síntesis, ahora les voy a mostrar algunos gráficos, que los únicos financiamientos que contó el gobierno actual, una vez agotados los efectos del blanqueo, recuerden que Milei hizo un blanqueo muy generoso y eso le ingresó mucho dinero, pero lo regaló. Dice, el único financiamiento fue el endeudamiento público, con el prestamista de última instancia, el FMI, y el elevado endeudamiento de las grandes empresas. Casi 13.000 millones de dólares en lo que va del gobierno, que ya provocó el default de varias de ellas. Generación Mediterránea, Central Térmica Roca, Celulosa, Petrolera Concagua, Agroboco Patel, Agrofina, Red Surcos, etc. Ahora les voy a mostrar en breve, pero esto que dice el Centro Cifra, es que el gobierno no tiene otra vía de financiamiento que la deuda, deuda. Tanto a nivel nacional como de las empresas. Y eso en algún momento hay que pagarlo. Y se paga cuando llegan los vencimientos. Vamos a ver los vencimientos que tiene este gobierno por delante. Y dice este informe, vamos a la siguiente placa, que si se contabilizan los vencimientos de los gobiernos nacional y provinciales, del Banco Central y de las grandes empresas que emitieron obligaciones negociables, eso es la deuda de las empresas, el total de vencimientos en moneda extranjera asciende a 10.168 millones de dólares entre agosto y septiembre de este año. O sea, de acá a fin de año más de 10.000 millones de dólares. 28.774 millones de dólares en 2026 y 36.216 millones de dólares en 2027, año electoral. Año electoral. O sea, este año necesitamos 10.000 millones de dólares que no hay. El año que viene 28.000 millones de dólares que no hay. Y el año electoral 36.000 millones de dólares que no hay y no va a haber a este ritmo. Y hay otro problema más, que este gobierno que salió a las apuradas a pedirle guita al FMI, y el FMI se la dio para que tratara de llegar ahora a estas elecciones de octubre, tiene descalzado los vencimientos de la guita que todavía le va a ir dando el FMI, que incluso se la viene retaseando porque este gobierno no cumple ni siquiera con las metas que acordó con el FMI. El FMI todavía no aprobó la última revisión que vino a hacer, todavía no desembolsó lo que tiene que desembolsarle ahora, lo que le había prometido.
Y lo que tenés es un descalce entre los desembolsos y los vencimientos. Vamos al siguiente gráfico. Poneme, ahí va. En este gráfico ves los desembolsos del FMI y los vencimientos. Bueno, en 2025 hubo un desembolso grande y había vencimientos menores. ¿Sí? Hubo un desembolso de 15.000 millones y había que pagar 3.000. Ahora, fíjense, los que están viendo el gráfico lo van a entender, lo que no se los cuento. Todos los años que vienen, 2026, 2027, 2028, 2029, el FMI cada vez nos desembolsa menos. Los primeros 3 años lo mismo y después la mitad, 1.400 millones cada año y en 2029 700. Pero lo que hay que garparle sube exponencialmente. El año que viene hay que garparle 4.600 millones. En 2027, año electoral, 7.700, casi 7.800 millones. En 2028, casi 10.000. En 2029, más de 10.000. Y no hay desembolsos para cubrir eso. Y este gobierno no solo no está acumulando ningún dólar, sino que está generando las condiciones para que no se acumulen dólares. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar? No hay forma. Y eso era lo que debía el sector público. En este gráfico vemos lo que debe el sector público, gobierno nacional, en capitales e intereses, lo que deben los gobiernos provinciales, lo que debe el Banco Central con el BOPREAL. No sé si se acuerdan, pero el BOPREAL era otra forma que buscó el gobierno de tomar deuda con los importadores, a los cuales, como no tenía dólares para darle, le dio un bono en dólares que le dijo, te lo voy a pagar. Bueno, en algún momento hay que pagarlo. Las ON de empresas son la deuda que tomaron las empresas y que en algún momento te dicen, yo necesito dólares para pagar esa deuda. Y lo que vemos es que el gobierno nacional va a necesitar en año electoral 15.000 millones de dólares, 2027, solo en capital. Si le sumamos los intereses, tenés 9.000 millones de dólares más. Los gobiernos provinciales, a mucha menor escala, pero también van a requerir miles de millones de dólares. El Banco Central, ahí lo estamos viendo, en año electoral, en 2027, va a tener que pagar 5.000 millones de dólares en los BOPREALes, de capital nada más. De capital. Las empresas necesitan este año casi 3.000 millones de dólares para pagar sus deudas. El año que viene 3.800. En año electoral 5.200 millones de dólares. Y el total entre deuda del sector público y del sector privado, ahora, al día de hoy, es que este año, como les decía, van a hacer falta 10.000 millones de dólares, el año que viene 28.000 millones de dólares y el otro año, año electoral, 36.000 millones de dólares. Y no están. No está esa guita. Y no solo esto, sino que recién mostraba acá en Devoto el informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, que le suma que en julio y agosto el Tesoro tiene que pagar 41 billones de pesos. 41 billones de pesos. Esto es el 5% del PBI. ¿De dónde lo van a sacar? Tampoco sabemos. Porque después el otro dato que está, vuelvo al informe de cifra, vamos a la imagen 5, es el de las reservas. Este gobierno se había comprometido a aumentar las reservas. Las aumentó con la guita del FMI. Pero ni así. Ni así. Vamos a mostrar el gráfico de reservas para que vean. Acá tienen el gráfico de las reservas brutas que venían en baja, como ven, hasta que llegó la inyección del FMI. Y después bajó un poquito, subió un poquito. Estamos más o menos en las brutas como nos dejó el FMI. Pero si van a las reservas netas, excluyendo el FMI, estamos en rojo. Ahí hicimos zoom, reservas netas menos 5.300 y menos 9.575. Volveme al anterior, por favor, así leo la referencia. Una excluye el FMI y otra excluye la deuda a corto plazo. Ahí está. Excluyendo el FMI son menos 5.365 millones de dólares. Y viene bajando, como verán en el gráfico, ahora sí, haceme el zoom por favor a los últimos meses. Fíjense cómo bajó de junio a julio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se fugó esa guita. Vamos al siguiente gráfico.
de Cifra que muestra la salida de estos capitales. Miren lo que es el numerito. Esto es una serie larga que arranca en 2003, ¿sí? Donde sube, baja. En general entran capitales durante... Es curioso este gráfico porque entran capitales durante los gobiernos peronistas, se van durante los gobiernos de derecha, vuelven a entrar durante los gobiernos peronistas, se vuelven a ir durante los gobiernos de derecha. Pero el problema son los gobiernos peronistas. Y acá lo que te muestra, y es el dato preocupante de las últimas horas, es que si se suma la salida neta de abril y mayo, abril y mayo, la formación de activos externos, esto es cuando la guita se va, ascendió a 5.247 millones de dólares, lo que representa el 44% de los 12.000 millones que ingresaron por el acuerdo con el FMI. No sé si se logra entender. En 2 meses se le fueron a este gobierno la misma guita que el 44%, casi la mitad, del acuerdo con el FMI. Se va. Entonces, no solo el FMI no termina de aprobar la revisión, no solo no hace los desembolsos, no solo están descalzados los desembolsos y los vencimientos, no solo no tenemos la plata para pagar la deuda este año, ni el año que viene, ni el otro, sino que encima la guita que había se va. En 2 meses. Y esto, como verán, llega hasta mayo. Después veremos junio, julio, qué es lo que pasó. Y lo advierte no solo el Centro Cifra, sino que lo advierte Carlos Melconian. Escúchenlo. En 3 meses, personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de 1 año. ¿Fue así? ¿Se Entonces, fumaron vaca muerta en de un bueno, año pero en las últimas semanas? Abril, Wow. no, semanas no, ya abril, Sí. abril todavía había una mezcla de regímenes cambiarios, el viejo con el nuevo. Mayo es dato del Banco Central y junio es un estimado que no le podemos cerrar. Entre los 3 meses hay 10.000 millones de dólares de personas humanas y todo el superávit de comercio energético del año es 12.000. O sea, en julio se cumple un ciclo de 4 meses donde te comiste vaca muerta, es decir, menos mal que está vaca muerta para atemperar semejante demanda. Entonces, de la misma manera que han querido no tener más LELIC y no tener más LEFI y terminan con el papelón de tener que tomar dinero de nuevo para normalizar la situación monetaria, sería un papelón retroceder en el cepo a ponerle cepo a personas humanas. Bueno, ahí lo advierte también Melconian, ¿sí? Se les está yendo la guita y no va a alcanzar. Y de hecho, vuelvo al informe de Cifra, esta fuga que les mostraba, que se fugó el 44% del préstamo con el FMI en 2 meses, informa el Centro Cifra, es la más alta en términos mensuales desde el 2003 a la fecha. Dice el informe, el nivel de formación de activos externos de mayo, formación de activos externos es fuga, supera los promedios mensuales de todos los años de la serie del balance cambiario que confecciona el Banco Central, es decir, desde el 2003 a la fecha. Incluso es superior al promedio mensual de 2018 y 2019 cuando implosionó la valorización financiera en el gobierno de Macri. O sea, aquellos que recordamos que en el gobierno de Macri hicieron lo mismo, ahora, como bien escribió Macri en su libro, que yo lo leí y parece que Milei también, están haciendo lo mismo pero más rápido, porque no van ni 2 años de gobierno. Macri le pasó al final, en el 3er año. Y esto que recién decía Melconian también está explicado en el déficit de la cuenta corriente en este informe de Cifra, que para que lo vean, esta es la cuenta corriente y la cuenta financiera del balance cambiario. Básicamente lo que van a ver al final es un gráfico que ya mostramos varias veces en distintas variables, que es lo que está perdiendo el gobierno en la cuenta corriente. Y lo que dice, se los voy a leer,
es, durante el 2024 se constató un primer semestre superavitario, ¿sí? Ahí están viendo en el gráfico. El segundo semestre, en cambio, exhibió un déficit mensual de 1.200 millones de dólares y en los primeros 5 meses de 2025, ahora, donde estamos, el desbalance alcanza a 961 millones de dólares en el marco del déficit de turismo y a pesar de la buena liquidación de la cosecha de abril y mayo. Este último periodo, la cuenta financiera hubiera sido negativa también si no hubiera ingresado el desembolso del FMI. Si ven al final, se ve la cuenta financiera que da positivo, pero sin el desembolso del FMI también hubiera dado negativo. O sea que fue un salvavidas. ¿Qué va a hacer el peronismo con esto? Porque este país es inviable con este nivel de deuda. Inviable. No hay forma. O sea, no está esa plata. No está, no va a estar, no hay forma. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video. Porque